Hola, hola, Se escucha, sí. ya, gracias. Ya entonces, compañeros, continuaremos con algunas aplicaciones de problemas físicos, aplicando las leyes de Newton, ecuaciones del movimiento. Entonces, comenzaremos, ¿no? De una vez. El enunciado nos dice lo siguiente. Un paracaidista y su paracaídas pesan 200 libras fuerza. En el instante en que el paracaídas se abre, él está viajando verticalmente hacia abajo a 40 pies sobre segundo. Si la resistencia varía directamente proporcional a la velocidad instantánea y la resistencia del aire es de 80 libras fuerza cuando la velocidad es de 20 pies segundo, inciso A, determine la posición y velocidad en cualquier instante t. Inciso B, encuentre la velocidad límite. Un poco interpretaremos entonces el enunciado. Acá entonces tenemos resistencia, ¿no? Se trata de un poco feo lo voy a hacer, se trata de un paracaídas, bueno, feo ya. Un paracaidista y su paracaídas, estos están en caída libre. No están en caída libre, perdón. Esos están cayendo. Entonces, en el paracaídas, las fuerzas que actúan son, en primer lugar, el peso del paracaídas y del paracaidista y del paracaídas, ¿no? El peso de ambos es una fuerza que actúa en este cuerpo. Otra fuerza que actúa es la fuerza de resistencia que se opone al movimiento. Y acá nos están dando, ¿no? La resistencia se refiere a la resistencia del aire que se opone al movimiento. Nos dice que esa resistencia varía directamente proporcional o es directamente proporcional a la velocidad instantánea. Y acá nos dan algunos datos para ello. Entonces, de una vez lo haremos. Ya, realizaremos un esquema, un paracaidista y su paracaídas, un esquema pequeño. Supondremos que ese paracaidista y su paracaídas son este cuerpo. ¿Qué más nos dicen? Ambos pesan 200 libras fuerza, ¿no? Ese es el peso. Entonces acá, este es el peso de ambos, del paracaidista y de su paracaídas. Y pesan 200 libras fuerza. ¿Qué más nos dan de datos? En el instante en que el paracaídas se abre, él está viajando verticalmente hacia abajo a 40 pies segundo. En otro esquema vamos a realizar toda esta parte. Ahora solamente estoy concentrado en el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que actúan en el cuerpo.
No estoy analizando nada del movimiento hasta el momento. Ya, entonces, acá más nos dicen, la resistencia del aire varía directamente proporcional a la velocidad instantánea. Entonces, sobre este cuerpo está actuando también una fuerza que se opone al movimiento, y esa fuerza es la fuerza de resistencia del aire. El movimiento es hacia abajo, ¿no? Está en caída. La aceleración entonces va a ser hacia abajo. Esta fuerza de resistencia me dicen que es proporcional, directamente proporcional a la velocidad instantánea. Para que sea una igualdad, esa proporcionalidad, necesitamos una constante, ¿no? Una constante de proporcionalidad, este K, como lo hemos visto, ¿no? La anterior clase me parece. Ya, esa es entonces la fuerza de resistencia, tenemos el peso. ¿Qué más? Acá nos dan datos para hallar esta constante K, a esta constante de proporcionalidad. Entonces acá lo haremos. Bueno, a ver, otras fuerzas que actúan. Existe entonces el peso que actúa sobre el cuerpo y la fuerza de resistencia del aire. Solo existen esas dos fuerzas, me parece, y lo demás son otros datos. Sí, solamente esos dos. Acá entonces hallaremos la constante de proporcionalidad para la constante de para la constante de proporcionalidad K. Nos dice que la resistencia del aire es de 80 libras fuerza, o sea, este valor vale 80 libras fuerza cuando la velocidad es de 20 pies sobre segundo. Entonces, esos datos reemplazamos acá. Podemos decir en la fuerza de resistencia es igual a K multiplicado por B, la velocidad. La fuerza es 80 libras fuerza cuando la velocidad es 20 20 pies segundo. De acá entonces hallamos el valor de K. Va a ser 80 entre 20, va a ser 4, ¿no? Entonces la fuerza de resistencia va a ser igual a 4 veces la velocidad. Eso no. Esto va a ser 4 veces la velocidad. Ya, ¿qué más? Esos datos nomás creo que son. Luego nos piden determinar la posición y velocidad en cualquier instante t y la velocidad límite. Ya, este es entonces el diagrama de cuerpo libre para el ejercicio. Estas son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, solo esas dos. Diagrama de cuerpo libre. Ahora haremos otro pequeño esquema, analizando el movimiento. Acá diremos entonces esquema para el movimiento.
Ahí está entonces nuestro cuerpo. Inicialmente se encuentra en esa posición. Necesitamos un sistema de coordenadas entonces, ahí, en este punto. ¿Y qué es lo que pasa con el cuerpo? Que cae hacia abajo, ¿no? Por la fuerza del peso. Esta va a ser la trayectoria que sigue el cuerpo sobre una recta, ¿no? Por el momento. Y en algún instante T, nuestro cuerpo se va a encontrar, digamos, acá, en algún instante T. Aquí entonces está nuestro origen. Y desde ese punto hacia abajo es la distancia que viaja nuestro cuerpo. Nos daremos variables que sea y. Este valor de y va a depender del tiempo, ¿no? En acá, cuando el tiempo es 0 segundos, la posición es igual a 0, ¿no? Está partiendo del origen. Y cuando el tiempo es t segundos, la posición va a depender del tiempo, ¿no? Y de t. Algo más que podemos analizar. Ya. Entonces acá un paracaidista y su paracaídas pesan 200 libras fuerza. Ya lo hemos analizado en el diagrama de cuerpo libre. En el instante en que el paracaidista, en el que el paracaídas se abre, en ese instante, o sea, desde este punto en el que el paracaídas se abre, él está viajando verticalmente hacia abajo a 40 pies sobre segundo. Entonces, en este instante, cuando el paracaídas se abre, el tiempo es 0, la posición es 0 y la velocidad inicial, v sub 0 lo llamaremos, dicen que es, nos dan de dato, ¿no? ¿Cuánto es? Es 40 pies sobre segundo. Es 40 pies sobre segundo. La distancia lo vamos a medir en pies también y la velocidad en pies segundo. Y el, el cuerpo cae. Las fuerzas que actúan lo hemos analizado en el diagrama de cuerpo libre. Llega a este punto. Ha pasado T segundos desde la caída, desde que se ha abierto el paracaídas. La posición es Y, que depende del tiempo. Y también va a tener una velocidad, ¿no? Este nuestro cuerpo en ese instante que también va a depender del cuerpo. Nos piden hallar estas dos ecuaciones, ambas. Tenemos ya las condiciones iniciales del problema y podemos aplicar las ecuaciones de Newton, ¿no? En este diagrama de cuerpo libre. El movimiento es hacia abajo, ¿no? Positivo. Positivo hacia abajo. Entonces acá podemos decir de las ecuaciones de Newton, de la segunda ecuación en específico, Newton. Nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas que actúan en el cuerpo es igual a la masa multiplicado por la aceleración.
También conocemos que la masa es igual al peso sobre la gravedad. Y acá, las fuerzas son positivas en el sentido del movimiento, ¿no? La aceleración también es positiva en el sentido del movimiento. ¿Cuáles fuerzas son positivas? En este caso, el peso va a ser positivo, ¿no? Porque está con el movimiento, se mueve hacia abajo. Y esta fuerza de resistencia va a ser de signo negativo, ¿no? Porque se opone al movimiento. Entonces, acá sería el peso. El peso, o acá podemos decir, del diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas positivas hacia abajo, ¿no? Del diagrama de cuerpo libre, entonces, la fuerza del peso va a ser positiva y la fuerza de resistencia del aire va a ser negativa. Eso es igual a la masa por la aceleración, pero la masa es el peso sobre la gravedad multiplicado por la aceleración. Entonces, de acá va a nacer nuestra ecuación diferencial. Ya tenemos datos, ¿no? Conocemos el peso de ambos, del paracaidista y su paracaídas. Conocemos la fuerza de resistencia que es proporcional a la velocidad. La aceleración de la gravedad también conocemos. Y sabemos que la aceleración es la variación de velocidad respecto al tiempo. Entonces, acá decimos del enunciado, el peso del paracaidista y su paracaídas es, ¿cuánto es? Nos dicen que es igual a 200, ¿no? 200 libras fuerza. Ese es el peso. Y la fuerza de resistencia es 4 veces la velocidad. Directamente lo reemplazaremos. El peso es 200 libras fuerza y la fuerza de resistencia es 4 veces la velocidad, que depende del tiempo. Esto es igual al peso, que vale 200 libras fuerza, dividido entre la aceleración de la gravedad. Nuestras unidades, hay que cuidar eso. Estamos trabajando en este ejercicio, ¿en qué sistema? En el sistema inglés, ¿no? Libras fuerza, pies segundo. En este sistema, la gravedad, ¿cuánto vale? Vale 32, ¿no? Entonces acá podemos decir, la aceleración de la gravedad es igual a 32 pies sobre segundo. Entonces acá reemplazamos ese valor dividido entre 32, que es la gravedad, multiplicado por la aceleración. Pero la aceleración, recuerden que es la variación de la velocidad respecto al tiempo. La variación de la velocidad respecto al tiempo. Unidades veremos, a ver, unidades. Acá está en libras fuerza, ¿no? Libras fuerza, acá también la fuerza de resistencia del aire está en libras fuerza. Acá, el peso está en libras fuerza, en libras fuerza. La gravedad está en pies sobre segundo al cuadrado y la aceleración está en pies sobre segundo al cuadrado. Entonces, esta unidad de la aceleración con la aceleración de la gravedad se simplifica, ¿no? Todo esto va a estar en libras fuerza. Entonces, existe compatibilidad de unidades. Ahora tenemos nuestra ecuación diferencial. Un poco mejor lo reescribiremos. ¿Cuánto es 200 entre 32?
¿Cuánto es 200 entre 32? 6.25. 6.25, ya. Como fracción lo dejaremos, esto es 25 cuartos. 25 cuartos. Ya. Entonces, la ecuación diferencial ya la hemos obtenido, ¿no? Esta es la ecuación diferencial que gobierna el movimiento de este cuerpo. Entonces, acá reescribiremos la ecuación diferencial. Un poco mejor. La derivada diremos acá, reescribiendo. La derivada de la velocidad respecto al tiempo va a ser igual a 25 cuartos, acá me olvidé. 25 cuartos de la derivada de la velocidad respecto al tiempo va a ser igual a 200 menos 4 veces la velocidad. Se trata de una ecuación diferencial en variables separables, ¿no? Pero esta ecuación diferencial está sujeta a unas condiciones iniciales. Entonces está sujeto a cuando el tiempo es igual a 0, la velocidad, ¿cuánto va a ser? Cuando el tiempo es igual a 0 segundos, la velocidad va a ser igual a... Vamos entonces acá. Aquí están nuestras condiciones iniciales. La velocidad va a ser igual a 40 pies, ¿no? 40 pies sobre segundo. Estas condiciones iniciales nos van a ayudar a hallar la constante de integración. 40 pies sobre segundo. Hay que resolver entonces esta ecuación diferencial. La ecuación diferencial sujeta a esas condiciones iniciales. Vamos a hallar una solución particular de eso, ¿no? Bueno, es una ecuación diferencial en variables separables, pero también podría ser una ecuación diferencial lineal, ¿no? Si este 4 veces b pasa al otro miembro con signo cambiado. Cualquiera de las dos maneras es válida la resolución. Lo resolveremos como variables separables porque es más sencillo. Acá entonces obtendríamos, resolviendo la EDO, diremos, 25 cuartos diferencial de B. Separaremos variables sobre 200 menos 4 veces la velocidad es igual al diferencial de t. Entonces, este diferencial de t, ¿no? A multiplicar al otro miembro y toda esta expresión a dividir. Ya está separado las variables. Al diferencial de t solamente le multiplica una función de t, lo propio con el diferencial de b, ¿no? Una función solamente de b. Podemos integrar entonces. Integramos y al integrar sumamos la constante de integración. Entonces acá ese 25 cuartos puede salir fuera del símbolo de integración. Ya. Eso diremos que va a multiplicar a la integral 1. Lo vamos a hallar aparte. Eso es igual a la integral del diferencial de t es solamente t más la constante de integración. Esa va a ser nuestra solución general cuando hallemos la integral 1.
Y la integral 1 va a ser igual a la integral del diferencial de b sobre 200 menos 4 veces b. Podemos realizar acá un cambio de variable, que z sea igual a 200 menos 4 veces b. El diferencial de z va a ser igual a negativo 4 veces el diferencial de b. Entonces acá, ¿no? Este menos 4 no está multiplicado al diferencial de b. Lo que podemos realizar es, podemos multiplicar por menos 4 y dividir por menos 4 y no afectamos en nada. 1 sobre menos 4, ¿no? Acá. 1 sobre menos 4. Y no afectamos en nada. Y la integral 1 quedaría como negativo 1/4 de la integral. Menos 4 diferencial de b es el diferencial de z. Y lo de abajo es z, ¿no? Nuestro cambio. La integral 1 entonces sería igual a negativo 1/4 de el logaritmo natural de z. Pero z es 200 menos 4 veces b. Esa es entonces la integral 1. Daremos nombres, que esta sea nuestra ecuación 1. Esta va a ser la solución general al reemplazar la integral 1. Entonces, la integral 1 reemplazamos en esa ecuación y obtendríamos 25 cuartos multiplicado por menos 1/4 por el logaritmo natural de 200 menos 4 veces la velocidad. Eso es igual a t más la constante de integración. Esta es entonces la solución general de nuestra ecuación diferencial. Lo reescribiremos un poco mejor. Despejaremos a la velocidad. Esta ecuación ya le relaciona, ¿no?, la velocidad y el tiempo, pero representa una familia de curvas. Reemplazaremos ahí. Bueno, despejaremos a la velocidad primero. Entonces acá tendríamos logaritmo natural de 200 menos 4 veces la velocidad es igual a... La multiplicación de ambos sería negativo 25 sobre 16 avos, ¿no? 25 16 avos. Multiplicaremos miembro en miembro su inversa. Entonces acá sería negativo 16 25 avos de t más c, la inversa. Ahora acá distribuiremos, bueno, primero, ¿no?, el logaritmo 200 menos 4 veces la velocidad es igual a e a la negativo 16 25 avos de t negativo 16 25 avos de la constante c, la constante de integración c. Y de acá despejaremos a la velocidad. Entonces, este término puede ir al otro miembro con signo cambiado, lo propio con esto, al otro miembro con signo cambiado. Obtendríamos que 4 veces la velocidad es igual a 200 menos esto al otro miembro con signo positivo, todo esto al otro miembro con signo negativo. E elevado a la negativo 16 25 avos de t. Y esto no, todo esto lo podemos reescribir como esta expresión. E a la negativo 16 25 avos multiplicado por c. Y esta sería, ¿no?, la velocidad. Despejaremos
Entonces acá la velocidad que depende del tiempo va a ser igual a, dividimos miembro a miembro entre 4 acá. 200 entre 4 sería 50, ¿no? 50 menos, esto lo reescribiremos un poco mejor, e a la negativo 16/25 multiplicado por c sobre 4, multiplicado por e a la negativo 16/25 de t. Fíjense, pero acá, constante la multiplicación. El exponente también va a ser constante y sobre 4 va a ser constante, ¿no? Todo eso lo podemos reemplazar como una constante C barrita. Y finalmente, la velocidad que depende del tiempo va a ser igual a 50 menos C barrita multiplicado por e a la negativo 16/25 de t. Y esta sería la solución general de nuestra ecuación diferencial. A esta denominaremos como la ecuación número 2. Esta es la solución general. Nosotros no queremos a la solución general, ¿no? Esto ahora representa una familia de curvas. No queremos a la familia de curvas. Queremos a una sola curva que satisfaga estas condiciones iniciales. Cuando el tiempo es igual a 0, la velocidad tiene que valer 40. Hallaremos entonces a la solución particular de la ecuación. Acá entonces diremos de las condiciones iniciales. Las condiciones son que cuando el tiempo es igual a 0 segundos, la velocidad vale 40, ¿no? 40 pies sobre segundo. A ver, sí, está bien, ¿no? Está correcto. Esas condiciones entonces reemplazaremos en la ecuación número 2 para hallar a la solución particular. Entonces, la velocidad vale 40. 40 es igual a 50 menos c barrita multiplicado por e a la negativo 16/25 multiplicado por 0, ¿no? Lo haré con otro color. Y 0 aquí. Entonces, c barrita va a tener un valor. ¿Cuánto es ese valor? Acá tendríamos e elevado a la 0. E elevado a la 0 es 1, ¿no? Todo esto es igual a 1. Acá entonces, c barrita puede ir al otro miembro con signo cambiado. C barrita sería 50 menos 40, ¿no? Este 40 también al otro miembro con signo cambiado. C barrita entonces sería igual a 10. Este entonces es el valor de la constante de integración que satisface estas condiciones iniciales. Esto nosotros lo reemplazamos en la ecuación número 2 para obtener la solución particular. La velocidad que depende del tiempo va a ser igual entonces a 50 menos 10 veces e a la negativo 16/25 de el tiempo. Y esta es la relación. Esta es la ecuación que relacionan el tiempo y la velocidad del paracaidista en algún instante t. A esta ecuación denominaremos como nuestra ecuación número 3. Esta es la solución particular. Es lo que estamos buscando. Y con esta ecuación ya podemos saber cuál es la velocidad del paracaidista, ¿no? En cualquier instante t. T igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, y así sucesivamente. Ahora,
¿Qué más? A ver, eso nos pedían, ¿no? En el enunciado. A ver, lo leeremos rápidamente. Nos dicen acá entonces, determine la posición y la velocidad en cualquier instante t. Ya tenemos esto, la velocidad. Hallaremos a la posición. Ya, haremos entonces. Esta es la velocidad en cualquier instante. Y diremos acá para la ecuación de la posición, la variable lo hemos denominado y, ¿no? A la posición. Y depende del tiempo. Queremos hallar esta ecuación. Veremos nuestro diagramita. Aquí está, ¿no? Esta es la posición. Y que depende del tiempo. Entonces, acá para nosotros, diremos de la ecuación número 3. Sabemos que la velocidad es la variación de la distancia respecto al tiempo, ¿no? La variación de la posición respecto al tiempo. La derivada de y respecto al tiempo, esa es la velocidad. Igual a 50 menos 10 multiplicado por e a la negativo 16/25 del tiempo. Otra vez, ¿no? Tenemos a la ecuación diferencial que relacionan la posición y el tiempo. Esas son las variables, ¿no? La variable dependiente e independiente respectivamente. Esta también está sujeta a condiciones iniciales. Nosotros sabemos que cuando el tiempo es igual a 0, la posición inicial vale 0, ¿no? 0 pies. Y el tiempo está en segundos. Esta ecuación diferencial entonces tenemos que resolver. Denominaremos la ecuación número 4. Otra vez, ¿no? Se trata de una ecuación diferencial en variables separables. Separamos variables entonces, obtendríamos lo siguiente. El diferencial de y es igual a 50 menos 10 multiplicado por e a la negativo 16/25 del tiempo. ¿Sí? Y todo ello multiplicado por el diferencial de t. Separamos variables, ¿no? Y luego integramos. Y al integrar, sumamos la constante de integración, ¿no? ¿Y cómo es exacto? Constante C2 lo llamaremos, o C1 lo llamaremos. Constante C1. ¿Y cómo ese rato, no? Esta constante C1 lo vamos a hallar aplicando estas condiciones iniciales, como lo hemos hecho acá, ¿no? Primero hallamos a la solución general y luego, aplicando las condiciones iniciales, hallamos a la constante y con ella a la solución particular. Esa es una forma. Otra forma sería aplicando integrales definidas. Entonces acá diremos, integraremos desde cuando el tiempo es igual a 0 hasta cuando el tiempo es igual a t, a un instante t. Para cuando el tiempo es igual a 0, la posición va a ser igual a 0, ¿no? Y para cuando el tiempo es t, la posición va a ser y, ¿no? Y que depende del tiempo. Hallamos entonces las integrales definidas y resolvemos nuestro problema. Para esta integral definida sería directamente, ¿no? Y menos 0, directamente evaluándolo. Y para esta otra integral definida, primero hallaremos la integral indefinida. La integral indefinida sería 50 por t menos 10 multiplicado por la integral de esta expresión. La integral, lo voy a hacer directamente yo, va a ser 1 sobre
negativo 16/25 multiplicado por e a la negativo 16/25 de t. Esa sería la integral indefinida. Todo eso evaluado desde el límite superior, bueno, perdón, desde el límite inferior, cuando el tiempo es igual a 0, hasta el límite superior, cuando el tiempo es igual a t. Entonces, haremos eso. Para esta integral, ¿no? Estoy aplicando esta tablita. E a la at es igual a 1 sobre a multiplicado por el mismo, ¿no? E a la at. Esa tablita de integración estoy aplicando. Hallaremos entonces y menos 0 es y en el lado izquierdo igual a, hallaremos 50, la constante multiplicado por esta función, la función evaluada en el límite superior menos la función evaluada en el límite inferior. Ahí sería directamente, ¿no? T menos 0 menos 10. Acá, bueno, la constante, ¿no? Sería multiplicación de constantes. Sería positivo. Menos por menos más. Y sería, lo anotaré nomás, 10 por 25 16avos, ¿no? 25 16avos. Y multiplicado por, aquí estamos, esta función evaluada en el límite superior, sí, no, dime, si no sería 16/25. 16/25avos. El inverso de 16/25avos es Sí, sí, 25 16avos, ¿no? perdón, sí, perdón, sí. Sí, Está sí. bien, no te preocupes, está bien, está bien, está bien. Ahora, acá no, aquí estamos. La función evaluada en el límite superior, que va a ser el mismo, perdón, va a ser e a la negativo 16/25avos del tiempo menos la función evaluada en el límite inferior, negativo 16/25avos de 0. Esa sería entonces nuestra integral definida. Acá entonces, ¿no? Sería ahí e a la 0. E a la 0 es igual a 1. Y finalmente, directamente la solución particular sería y igual a 50 veces el tiempo más, ¿acá cuánto es? 16 por 25 entre, 10 por 25 entre 16. 125 octavos. Mitad acá, ¿no? Mitad, mitad. Esto es 5 y esto es 8, ¿no? A mitades. Y 5 por 25 es 125 en el numerador y en el denominador 8. Y eso multiplicado por e a la negativo 16/25avos del tiempo menos 1. Eso entonces sería la solución particular directamente. Y un poco mejor lo reescribiremos. La posición que depende del tiempo va a ser igual a 50 veces el tiempo más 125 entre 8 menos 125. Bueno, perdón, acá me estoy olvidando acá. E a la negativo 16/25avos del tiempo y menos 125 octavos. Este entonces sería la posición en función del tiempo. Y este sería la solución del inciso A. Parte, ¿no? Y la otra parte de la solución sería esta, ¿no? La velocidad en función al tiempo. La solución del inciso B. ¿Qué más?
Vaya, perdón, es del inciso A, perdón. Este es del inciso A también. Ya, entonces a la posición denominaremos como la ecuación número 4. Iremos a nuestro enunciado. Ya hemos determinado el inciso A, posición y velocidad en el instante t. El inciso B nos piden encontrar la velocidad límite. Hallaremos entonces la velocidad límite. Velocidad límite, ¿no? P sub L. La velocidad límite va a ser igual al límite cuando el tiempo tiende a infinito. Cuando el tiempo es muy grande, ¿no? De la velocidad que hemos hallado en función al tiempo. Entonces ya tenemos esta ecuación de la velocidad en función al tiempo. Entonces decimos de la ecuación 3, la ecuación de la velocidad. Aquí está. Como referencia lo voy a copiar. Aquí está la velocidad. La velocidad límite va a ser igual al límite cuando el tiempo tiende a infinito de 50 menos 10 veces esto. Lo reescribiremos de otra manera. Lo podemos reescribir como e a la 16/25, ¿no? En el denominador de t. Sí, de esta manera. Velocidad límite entonces va a ser igual a ahora. Cuando el tiempo tiende a infinito, este valor va a ser muy grande. E elevado a la infinito sería, ¿no? Un valor muy grande, demasiado grande. Y tenemos acá la división de un valor dividido entre un valor muy grande. Tendríamos, digamos, esta división, 1/10.000. Algo así sería. Esto lo borraré, ya no sirve. Al realizar la división, cuando el tiempo tiende a infinito, algo así sería la división. Y ustedes lo van a ver, ¿no? O lo han debido ver, que la división va a tender a cero, ¿no? Cuando se divide entre una cantidad muy grande. Entonces, solamente acá nos quedaría 50, ¿no? Menos esta división, que cuando tiende a infinito, el valor de t, la división tiende a cero. La velocidad límite entonces sería igual a 50 pies sobre segundo. Y esta sería nuestra solución del inciso B. Entonces, desde el punto en que el paracaidista ha abierto su paracaídas, solamente puede alcanzar a esta velocidad cuando el tiempo crece, ¿no? Por más que el tiempo sea grande, al final solamente va a poder alcanzar esta velocidad de 50 pies sobre segundo. Esto porque existe una resistencia, ¿no? Es la resistencia del aire. Esta entonces sería nuestra solución. Ya entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Dudas, preguntas? Algo similar de lo que hemos hecho en la anterior clase, ¿no? Muy similar. Solo que el anterior lo hemos hecho con un barquito, me parece.
¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Ya, entonces continuaremos. Así entonces se aplica las ecuaciones de Newton para formar ecuaciones diferenciales y hallar las respectivas ecuaciones, ¿no? Ecuaciones del movimiento, la posición y la velocidad, ambos que dependen del tiempo, ¿no? Pasaremos a otro tipo de aplicaciones que son las aplicaciones geométricas. Entonces, no, les había comentado, ¿no? En un principio que existen una diversidad de aplicaciones. Ya hemos visto bastantes y existen muchas más grandes aplicaciones. Una de ellas es las aplicaciones geométricas. Y para este tipo de aplicaciones es muy recomendable tener en cuenta algunas definiciones. Entonces, para ello, tenemos acá una grafiquita que lo he realizado. Tenemos en primer lugar nuestra curva en estudio, y igual a f de x, ¿no? Y su representación gráfica es la curva de rojo. X sub 0, y sub 0 es el punto de tangencia. Este puntito tiene sus coordenadas respectivas, ¿no? X sub 0 y y sub 0. L sub t es la recta tangente. Entonces, por esta curva roja pasa una recta, ¿no? Una recta tangente. Su representación gráfica. Esta recta tangente solamente toca nuestra gráfica roja en un punto, ¿no? En el punto de tangencia. La recta normal, L sub n, es esta recta. Tiene su respectiva ecuación también, ¿no? Esa recta. Ahora acá, lo que nos interesa para las aplicaciones son estos segmentos. El segmento tangente. Este segmento este segmento está contenido en la recta tangente, pero es desde el punto de tangencia hasta el eje X, hasta intersectar al eje X. Ese segmento se le denomina segmento tangente o simplemente tangente. También está el segmento normal, N, desde el punto de tangencia hasta este punto que intersecta al eje X. Está contenido sobre la recta normal. A este segmento se le denomina segmento normal o simplemente normal, tangente normal. Ahora, a la proyección de ambos sobre el eje X, o sea, la proyección de la tangente, este segmento, desde este punto hasta aquí, se la denomina subtangente o segmento subtangente. Y desde este punto hasta este punto, se le denomina segmento subnormal. Estos 4 segmentos nos interesan mucho para las aplicaciones geométricas. Y también, ¿no? Un poco recordando, esta recta tangente va a formar un ángulo alfa con el eje X positivo. A ver, entonces recordaremos un poco. Por geometría sabemos que la pendiente a la recta tangente es igual, ¿no? A la tangente de este ángulo alfa. También sabemos que otra cosa es que la recta tangente y la recta normal, ambas son perpendiculares entre sí, forman 90 grados. Y la intersección, ¿no? Es este punto, X sub 0, Y sub 0. Y para rectas tangentes, perdón, rectas perpendiculares,
Para rectas perpendiculares, el producto de sus pendientes es igual a -1, ¿no? Esa es geometría analítica o geometría. ¿Qué más? Por cálculo 1, sabemos de la definición de la derivada que la pendiente a la recta tangente en ese punto de tangencia es y' sub 0, ¿no? La derivada evaluada en ese punto, y' sub 0. Entonces, de esta ecuación podemos obtener la pendiente a la recta normal. Si despejamos de esta ecuación, la pendiente a la recta tangente a dividir. Y eso es, ¿no? Y' sub 0. Obtendríamos esta ecuación. Esta es la pendiente a la recta normal. Y esta es la pendiente de la recta tangente. Con ambos conocidos, podemos hallar sus respectivas ecuaciones, ¿no? La ecuación de la recta tangente y la ecuación de la recta normal. Conocemos un punto y conocemos la pendiente. Geometría analítica, ¿no? Se reduce a geometría analítica. Entonces, por geometría analítica, ¿no? Sabemos que la ecuación de la recta, de cualquier recta, es y menos y sub 0 igual a mx menos x sub 0. Esta es la ecuación de la recta en su forma punto pendiente, ¿no? Conocidos el punto y conocidos la pendiente. Ecuación de la recta. Es geometría, ¿no? Geometría analítica. Entonces, para nuestro caso, para la recta normal, perdón, para la recta tangente, para esta recta, conocemos el punto x sub 0 y sub 0 y conocemos la pendiente de esta recta, de la recta tangente. Eso es y' sub 0, ¿no? Entonces, reemplazando acá, y menos y sub 0 igual a la pendiente vale y' sub 0, x menos x sub 0. Esta es la ecuación de la recta tangente. Para la recta normal lo propio, el punto es el mismo, x sub 0 y sub 0, y la pendiente de la recta normal es negativo 1 sobre y sub 0. Esta es entonces la ecuación de la recta normal. Para las aplicaciones necesitamos conocer a ambas. Ya, ¿qué más? Ahora obtendremos el segmento subtangente, ST. Iremos entonces a la gráfica. Del gráfico, lo vamos a copiar nuestro gráfico acá abajo para que se entienda mejor. Ya entonces la subtangente, este segmento queremos hallarlo ahora. Ese segmentito. Ya. Entonces acá, ¿no? Nuestro gráfico, alguito me estoy olvidando. Este punto, x sub 0 y sub 0. Desde el origen hasta este punto, eso vale x sub 0, ¿no? Ese x sub 0. Y desde el eje x hacia arriba, ese segmento vale y sub 0. Entonces aquí, ¿no? Faltaría. Ese segmento vale y sub 0. Desde aquí hasta aquí. Eso es y sub 0. Ahora acá. Del gráfico, entonces, trabajaremos en acá, en este triángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo que se forma aquí. La tangente de este ángulo alfa va a ser igual a cateto opuesto, que es y sub 0, que es ese segmento.
ese segmento, ¿no? Y sub 0 sobre la subtangente. Pero sabemos de cálculo que y' sub 0 es igual a la tangente del ángulo alfa, ¿no? Podemos reemplazar ese valor acá. Eso es y' sub 0. Entonces, de esta ecuación despejamos a la subtangente, va a ser igual a y sub 0 sobre y' sub 0. Esta es entonces la subtangente de la curva. Es ese segmento. La subnormal, otra vez acá del gráfico, acá se forma otro triángulo rectángulo. Y este ángulo alfa se repite aquí por perpendiculares. Un poco de, ¿cómo se llama esto? Trigonometría y geometría es esto. Este ángulo alfa se repite acá por las perpendiculares que se forman. Y en este triángulo rectángulo, la tangente del ángulo alfa va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso sería la subnormal, entre el cateto adyacente, ¿no? Que sería y sub 0. Otra vez, por cálculo, sabemos que la tangente de alfa es y' sub 0. Esto es y' sub 0. Despejamos de ahí a la subnormal y obtendríamos esta ecuación. La subnormal es y sub 0 multiplicado por y' sub 0. Ahora obtendremos este segmento, la tangente. Acá entonces en el triángulo rectángulo, por Pitágoras del gráfico, sabemos que catetos, ¿no? Cateto, hipotenusa. La hipotenusa, que es la tangente, va a ser igual a la raíz cuadrada de la subtangente al cuadrado más y sub 0 al cuadrado. La suma de sus catetos al cuadrado, ¿no? Pero la subtangente ya lo hemos hallado. Es y sub 0 sobre y' sub 0, ¿no? Eso tiene que estar elevado al cuadrado. Entonces obtendríamos esto. Y sub 0 al cuadrado sobre y' sub 0 al cuadrado. Y realizando operaciones algebraicas, acá, acá y acá, realizando esas operaciones, finalmente obtendríamos que la tangente es igual a y sub 0 sobre y' sub 0. Todo multiplicado por raíz cuadrada de 1 más y' sub 0 al cuadrado. Segmento tangente. Y finalmente la subnormal. Lo mismo, hacemos por Pitágoras del gráfico de este triángulo rectángulo ahora. De este triángulo rectángulo. La hipotenusa es la normal y los catetos son y sub 0 y la subnormal. Entonces, la normal va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de sus catetos al cuadrado, ¿no? Y sub 0 al cuadrado más la subnormal al cuadrado. Pero la subnormal lo hemos hallado, es y sub 0 por y' sub 0, ambos elevado al cuadrado, ¿no? Realizando operaciones algebraicas, obtendríamos que la normal es y sub 0 multiplicado por la raíz cuadrada de 1 más y' sub 0 al cuadrado. Esos segmentos, entonces, podemos resumirlo acá. La recta tangente de la curva en el punto x0 y 0 va a ser esta. Es la ecuación de la recta tangente. Esta es la ecuación de la recta normal. Acá tenemos a la subtangente y sub 0 sobre y' sub 0, la subnormal, la tangente y la normal. Todas ellas están en función de las coordenadas del punto de tangencia, y sub 0 y x sub 0, y de la derivada, ¿no? De la función, derivada de la curva en ese punto, en el punto de tangencia, y' sub 0. Y con estas relaciones ya podemos realizar algunas aplicaciones a las ecuaciones diferenciales. Entonces, rápidamente haremos este problemita que ha sido una pregunta de la reválida, me parece, del anterior semestre de la materia con el docente.
Nos dice lo siguiente. La recta normal a la curva corta al eje Y en el punto 4. Si la curva pasa por 3,8, determine su ecuación. Hallaremos entonces. Siempre es buena una gráfica, ¿no? Entonces acá intentaremos graficarnos. Acá nuestro sistema de coordenadas. Aquí está X, aquí está Y. Un poco más grande lo haré mi sistema. Aquí está el eje Y. 1, 2, 3, 4. Este segmento, bueno, perdón, este punto. Sus coordenadas son 0 en X y 4 en Y, ¿no? El enunciado entonces me dice lo siguiente. La recta normal a la curva corta al eje Y en el punto 4. O sea, en el eje Y, en este punto, en el punto 4. La recta tangente pasa por este punto. Ahí de esa manera. Perdón, esa es la recta normal, perdón. La recta normal. Entonces acá existe un punto, el punto X0, Y0. Y por ese punto pasa nuestra curva y la recta tangente. Aquí entonces está nuestra curva y la recta tangente. Primero dibujaré la recta tangente. Una recta que va a ser perpendicular a la recta normal. Forma 90 grados, ¿no? Con la recta normal. Esta es la recta tangente y esta es la recta normal. Y por ese punto X0 y Y0 pasa nuestra curva. La curva que queremos hallar. La curva, ¿no? Que queremos hallar. Tiene su respectiva ecuación. Un dato del problema que nos dan es que esta curva pasa por este punto, por el punto 3,8. Entonces, este punto 3,8 va a pertenecer a nuestra curva. Con esos datos queremos determinar su ecuación. Ya entonces, nosotros sabemos que la ecuación de la recta normal es, por nuestras relaciones que hemos obtenido antes, la ecuación de la recta normal es no, esta es su ecuación. Y menos Y sub 0 igual a negativo 1 sobre Y prima sub 0, X menos X sub 0. X sub 0 y Y sub 0 son las coordenadas del punto, ¿no? Del punto de tangencia. Entonces, la ecuación de la recta normal es Y menos Y sub 0 igual a negativo 1 sobre Y prima sub 0, X menos X sub 0. Esta ecuación representa, ¿no? A todos los puntos que están contenidos en la recta normal. ¿No? X, Y representan todos esos puntos de la recta normal. Ahora, según nuestro enunciado, pasa por este punto, por el punto 0,4. Como pasa por el punto, entonces va a satisfacer su ecuación, ¿no? Decimos entonces acá, esta es la recta normal. Como el punto 0,4
pasa por el punto o está contenido en el punto, va a satisfacer la ecuación. O sea, x igual a 0, reemplazamos acá, y igual a 4. Con otro color lo haré. 4 menos y sub 0 es igual a negativo 1 sobre y' sub 0, x, que vale 0, menos x sub 0. Esto entonces sería la ecuación que hemos obtenido. Un poco reescribiremos. 4 menos y sub 0 igual a... Acá tendríamos solamente el negativo x sub 0, ¿no? Este menos con este menos más. Positivo x sub 0 sobre y' sub 0. Despejaremos de acá y' sub 0. Va a ser igual a... Bueno, directamente acá podemos decirlo. 4y sub 0 multiplicado por y' sub 0 igual a x sub 0. X sub 0 y y sub 0 representan las coordenadas del punto de tangencia y y' sub 0 representa la derivada de la curva, ¿no? En ese punto, evaluada en ese punto. Ahora, en el gráfico, ¿no? Se encuentra solamente este puntito. Este puntito representaría. Y y' sub 0 sería la derivada de la función que queremos hallar, pero evaluada en este punto. Ahora, podemos generalizar para cualquier punto en el plano. Entonces diremos acá, generalizando, para cualquier punto del plano, para el punto x, y, pertenece al plano, entonces tendríamos ahí una ecuación diferencial, 4 veces y multiplicado por y' igual a x. Esta sería nuestra ecuación diferencial que gobierna a nuestro problema. Al resolver esta ecuación diferencial vamos a hallar una familia de curvas. No queremos una familia de curvas, queremos una sola curva. Entonces, esta ecuación diferencial está sujeto a unas condiciones iniciales. ¿Y cuáles son esas condiciones iniciales? Tenemos, ¿no? De dato, que la curva que queremos hallar pasa por este punto, por el punto 3,8. X igual a 3, Y igual a 8, ¿no? Entonces, esto está sujeto a cuando X es igual a 3, Y es igual a 8. Resolvemos luego el problema, resolvemos la ecuación diferencial sujeta a esas condiciones. Fíjense, se trata de una ecuación diferencial en variables separables. Separamos variables y resolvemos, ¿no? Resolviendo la EDO, entonces decimos acá. Tendríamos 4 menos Y. Diferencial de Y es igual a X. Diferencial de X, ¿no? Si multiplicamos miembro a miembro el diferencial de X. Hemos separado variables, ya podemos integrar. 4 menos Y. Diferencial de Y igual a X diferencial de X. Integramos más la constante de integración. Integramos ambos, son polinomios sencillo, 4 veces Y menos Y al cuadrado. Acá nos sumaremos la constante. O bueno, es indiferente. La otra sería X cuadrado sobre 2, ¿no? La integral más C. Ya, esta entonces sería la solución general de la ecuación diferencial. Lo denominaremos como C medios, para más comodidad. Al fin y al cabo no conocemos su valor, ¿no? Cualquier constante puede ser. C medios. Ahora acá,
negativo y cuadrado, acá me falta, ¿no? Y cuadrado sobre 2. 4 veces y su integral, y cuadrado sobre 2 la integral. X cuadrado sobre 2, ¿no? La integral. Ambos términos que vayan al otro miembro con signo cambiado. Obtendríamos x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2 menos 4 veces y más c medios. Bueno, al otro miembro que vaya con signo cambiado, con negativos c medios. Esto, el otro miembro. En esta ecuación, para más comodidad, multiplicaremos miembro a miembro por 2. Entonces, este 2 con este 2 se va a simplificar, ¿no? Con este 2 también. Y obtendríamos x cuadrado más y cuadrado menos 8 veces y igual a negativo c. Pero este negativo c lo podemos reescribir, ¿no? Simplemente como un c barrita, ¿no? Es una constante. X cuadrado más y cuadrado menos 8 veces y igual a c barrita. Esta entonces sería la familia de curvas, ¿no? O la solución general de la ecuación diferencial. Representa una familia de curvas. Denominaremos la ecuación 1 a esa ecuación que hemos hallado y aplicaremos las condiciones iniciales luego para hallar a la solución particular. Entonces acá diremos de las condiciones iniciales o las condiciones del problema. X igual a 3, y igual a 8 era, ¿no? Las condiciones. Reemplazamos entonces estos valores acá para hallar a la constante C. Tendríamos entonces acá 3 al cuadrado más 8 al cuadrado menos 8 multiplicado por 8 es igual a C barrita. Acá, este con este es simplificado. C barrita sería igual a 9. Ese valor lo reemplazamos en la ecuación número 1 y hallaríamos a la curva x cuadrado más y cuadrado menos 8 veces y igual a 9. Esta sería la solución particular de nuestra ecuación diferencial. Y es la curva que estamos hallando, ¿no? Solución particular. Y esta sería nuestra solución. Un poco mejor lo reescribiremos. Completaremos cuadrados para identificarlo. Se trata de una circunferencia, ¿no? La ecuación de una circunferencia. Igual a 9. Sumaremos miembro a miembro 16. 2 por 4 es 16, sí. Completando cuadrados, x cuadrado más. Toda esta parte sería el desarrollo de y menos 4 elevado al cuadrado. El primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo, que es 8 veces y, más el segundo al cuadrado, ¿no? 16. Igual a 16 más 9 es 25, ¿no? Lo podemos reescribir como 5 al cuadrado. Esta entonces sería nuestra curva solución. Se trata de una circunferencia con centro en el punto 0,4 y radio igual a 5, ¿no? Geometría analítica. Entonces, esta curva, la recta tangente, bueno, perdón, la recta normal de esa curva pasa por este punto. Y esa curva que hemos hallado, esa circunferencia, también pasa por este punto. Satisface todas nuestras condiciones.
¿Dudas, preguntas? Ya, entonces, aquí acabaremos nuestra clase, por favor, compañeros. Tienen que usar la cuenta después. ¿Me pueden colocar sus apellidos paternos, maternos y nombres en el chat, por favor, para considerarles como asistencia? ¿Dudas, preguntas? El planteamiento sería, ¿no? Lo más difícil quizá en las aplicaciones. Luego resolver la ecuación diferencial sujeta a esas condiciones iniciales ya es más sencillo, pero el planteamiento es el problema. Otro más quería realizar, otro ejercicio. Lo vamos a ver la próxima clase. Con eso acabamos el tema de aplicaciones. Existen más aplicaciones todavía. Circuitos existe problema de mezclas, vigas, infinidad de aplicaciones que hay en las ecuaciones diferenciales. Y todavía se puede profundizar más, ¿no? Incluso una sola aplicación nos podría tomar estudiarlo todo el semestre, solamente una aplicación. Un ejemplo, no puede ser circuitos. Algunos quizá lo hagan, ¿no? Los que están en ingeniería eléctrica o tal vez ya lo han hecho. Se puede complicar mucho, ¿no? Ya, compañeros, entonces la próxima semana continuamos. Este viernes el ingeniero me dijo que iba a pasar con ustedes. O sea, yo estoy reemplazándole hoy día, el día lunes, y con el docente van a pasar el día viernes, en mi horario, en el horario de auxiliatura. Entonces, conmigo directamente nos veríamos el próximo viernes, ya ingresando a un nuevo tema. Esto entonces todo, compañeros. Ya les envío el archivo y el video grabado, si no tienen preguntas. Está bien, sí, muchas gracias. Ya, entonces nos vemos próxima semana. Hasta luego, Auxi. Hasta luego, Hasta luego, Oxy. Hasta luego, sí. Chao, chao, nos vemos.